Este gigantesco reactor nuclear en el cielo le da la energía a nuestro planeta. El Sol obtiene su energía de la fusión nuclear, en la que los núcleos atómicos se fusionan juntos. Aquí en la Tierra, los reactores nucleares funcionan descomponiendo núcleos. Es el proceso de la fisión nuclear. Pero la energía nuclear exige un precio. Todos los reactores generan residuos nucleares que se deben manejar bajo medidas de seguridad para minimizar el peligro de radiación. El escape de material radiactivo puede ser catastrófico, como vimos en Chernóbil. Además de las plantas de energía nuclear, los residuos nucleares también proceden de los isótopos que se utilizan en la investigación médica. Ciencia y residuos nucleares. El director de este pequeño reactor de investigación de la Universidad de Londres es Ian Sinclair. En la parte superior del reactor hay dos puertas blindadas móviles. Si abrimos estas puertas y miramos dentro del tanque, se puede ver realmente el reactor mientras está funcionando. Este brillo azul lo producen los electrones de alta energía que circulan por el agua. Son liberados en el proceso de fisión y durante una pequeña fracción de segundo viajan más rápido que la velocidad de la luz en el agua. Pero las reacciones de la fisión nuclear ocurren dentro de las vainas entre los elementos del combustible. Este es un modelo a gran escala de una de las varillas de combustible. Como vemos, básicamente se compone de una caja de aluminio de unos 10 centímetros cuadrados y 1 metro de largo. El combustible para el reactor, el uranio, está incorporado en estas láminas de aleación de aluminio y uranio. La estructura de estas láminas permite que el agua circule convectivamente a través del combustible para enfriarlo. Ese agua también se necesita para frenar a los neutrones durante el proceso de fisión. Hay 24 elementos combustibles como estos en nuestro núcleo del reactor y se montan verticalmente en el fondo del tanque. Cuando se añade agua a este retículo, los neutrones son moderados y la reacción nuclear en cadena diverge. Para limitar su incremento, se insertan parcialmente unas barras de control por arriba. Al final de cada día de trabajo, el reactor se cierra simplemente bajando todas las barras. Esta investigación genera varios tipos de residuos radiactivos, como guantes, trajes, blindajes, etc. Este material se almacena en bidones que serán transportados al servicio del Depósito Nacional de Harwell. Las muestras de las universidades, hospitales e industria se traen aquí para hacerlas artificialmente radiactivas y poder identificar los elementos que se presenten en menos de una parte por millón. Aquí podemos analizar el espectro de rayos gamma de la muestra nuclear activada. Cada elemento emite un número único de picos en el espectro, una especie de huella nuclear. Las fuentes de rayos gamma artificiales de los reactores se usan para una amplia variedad de trabajos científicos y médicos. Por ejemplo, en la enseñanza. En el experimento de biología de la escuela de verano, se examinaron los efectos de la radiación gamma sobre la germinación y el crecimiento de los brotes de trigo. Y se vio cómo la desintegración radiactiva de trazas de uranio en cristales de circonio había dañado el cristal de mica de alrededor, y cómo se pueden usar medidas precisas de isótopos padre e hijo para datar el granito. Los elementos radiactivos decaen emitiendo radiación ionizante, así que veamos los diferentes tipos. Las partículas alfa apenas traspasan la piel humana. Las partículas beta, los electrones, se pueden detener fácilmente y las placas de plomo también pueden detener los rayos X. Pero para detener los rayos gamma de alta energía y los neutrones que se están moviendo rápidamente, necesitamos una gruesa capa de plomo u hormigón. La fuente de toda radiactividad es el núcleo atómico. Este extraño isótopo de uranio U-235 es virtualmente estable, pero puede ser estimulado para que se desintegre por fisión nuclear. Cuando un neutrón adicional entra en el núcleo, dispara una fragmentación total. En menos de una millonésima de segundo se escinden dos, emitiendo rayos gamma y varios neutrones, separándose todos rápidamente.
Y como fue un neutrón el que inició la fisión, si hubiera otros núcleos de uranio cerca, algunos de estos neutrones secundarios podrían ahora seguir estimulando más fisiones, produciendo una reacción en cadena. Algunos de estos fragmentos mismos son radiactivos. Aquí se está formando un residuo nuclear. Y si más de uno de los neutrones de la primera reacción causara escisión de los núcleos de uranio siguientes, entonces la reacción en cadena se aceleraría, liberando cada vez más y más neutrones, y bajo ciertas condiciones originarían una inmensa explosión. Este efecto se puede simular con un puñado de cerillas. Una reacción en cadena descontrolada. Para los reactores nucleares necesitamos un ajuste más sensible, pero ahora el material fisible se va a expandir, así que no habrá reacción en cadena, es subcrítico. Si añadimos más combustible, se originará un ensamblaje supercrítico, una reacción en cadena no controlada, pero explosiva. Los agujeros en el retículo del combustible actúan ahora un poco como varillas de control, que absorben los suficientes neutrones como para mantener una reacción en cadena solo crítica. Y en los reactores térmicos como este y la planta PWR de Sizewell, el agua es imprescindible para moderar los neutrones de fisión hasta energías térmicas. Se drena el agua y la reacción desaparece. Los primeros reactores usaban bloques de grafito como moderadores. Funcionan así. Los neutrones rápidos que se liberan por procesos de fisión son moderados por la absorción de los choques de los núcleos de carbono en el grafito de alrededor. Los neutrones térmicos más lentos son mucho más fáciles de capturar por los núcleos de uranio, y esto aumenta las posibilidades de originar una fisión. Todos los reactores consumen cientos de toneladas de combustible de uranio durante su vida operativa de por lo menos 30 años. Es preciso un gran cuidado cuando las varillas de combustible se recambian. Después de 5 años del reactor, solo se consume una pequeña parte del combustible de uranio, pero los productos de fisión y los elementos pesados son importantes absorbentes de neutrones, por lo que se debe recambiar todo el ensamblaje. Los conjuntos combustibles usados se mantienen bajo agua en la planta durante un año más o menos, mientras su intensa actividad decae y la temperatura desciende. Luego se trasladan a unos bidones de acero de 50 toneladas. Aparte de la cobertura, todo está hecho de una pieza de acero ideado para proporcionar un enorme margen de seguridad. Después de una cuidadosa limpieza y monitorización, el recipiente, que contiene unos 200 cartuchos de combustible usado, se rellena de agua, se sella y se transporta hasta Sellafield. Allí se almacena de nuevo en un enorme estanque de enfriamiento y espera su turno para el reprocesamiento durante otro año por lo menos. Llegado el momento, el elemento combustible se desmonta de su embalaje exterior, que ahora es un residuo metálico activo, mientras la espiga de uranio se extrae para purificarla y reciclarla. La primera fase consiste en disolverlo en ácido nítrico hirviendo. 6 toneladas al día supone una rutina aquí. El resultado es un cóctel altamente radiactivo como este. El uranio se presenta aquí como ion uranilo, amarillo, el plutonio como plutonio 4, verde, y también están presentes varios productos de fisión. El problema básico con el reprocesamiento de combustible es este: separar estos 3 componentes de la mezcla. Esto se hace mediante una serie de fases de extracción con disolventes, explotando las diferentes solubilidades de los 3 componentes en un disolvente orgánico cuando la solución acuosa se agita en contacto con el disolvente. Naturalmente no se hace en tandas pequeñas como esta, sino en un flujo continuo en el que el disolvente orgánico discurre en una dirección y la solución acuosa en la dirección opuesta. Aquí se separan los productos rosa de la fisión hasta la capa acuosa más baja. Todo el proceso tiene que realizarse mediante control remoto en tanques de acero inoxidable permanentemente cerrados. En un momento dado, el uranio se solidifica para su reutilización, pero los productos de fisión no deseados se bombean hasta tanques protegidos con hormigón y acero inoxidable.
Dentro, un laberinto de 7 serpentines eliminan el calor del líquido fangoso altamente radiactivo. Permanecerá caliente durante más de 50 años y se debe monitorizar continuamente, puesto que la desintegración de los núcleos es lenta hasta hacerse activos. Este residuo se debe almacenar en una forma mucho más conveniente, en cristal. Para hacer esto se le seca, se le mezcla con 3 veces más cantidad de polvo de silicato y se le calienta en un horno a más de 1000 grados Celsius. Igual que las espectaculares coladas de lava basáltica de los volcanes, una colada continua fluirá desde un horno hasta unos bidones de acero inoxidable de cerca de 1 metro de altos. En el enfriamiento es muy difícil decir cuál de esos es residuo radiactivo y cuál es cristal volcánico de 5 millones de años. Este de color ligeramente verdoso es el residuo. Después de enfriarlos, los bidones son soldados herméticamente y apilados de 10 en 10 en un almacén con aire frío durante otros 50 años antes de su depósito definitivo. En 1987 se anunció que en el Reino Unido tanto los residuos intermedios como de bajo nivel se depositarían profundamente bajo tierra, aislados del ambiente de la superficie. Aquí, en Forsmark, en Suecia, tenemos una visión de dicho esquema. El plan es construir túneles de 2 kilómetros de largo desde la planta bajo el mar. El depósito se va a construir en 2 fases. Primero, 4 grutas y un profundo silo para los desechos de baja y media, principalmente para 12 reactores nucleares suecos. Más tarde se añadirán más silos y grutas. La escala del proyecto es impresionante. Cada silo ocupa una gruta de 30 metros de diámetro y 70 metros de alto. Después de la excavación se deposita un suelo grueso de arcilla. El silo se hace de hormigón y acero con paredes de 1 metro de grosor. Está dividido en pozos de 50 metros de profundidad. Una gruesa capa de arcilla fina de bentonita acolcha el silo de la roca y cuando se empapa proporciona una barrera prácticamente impenetrable para posteriores movimientos de agua a su través. Unos vehículos especiales traen en cajas de hormigón residuos de nivel medio y luego unas máquinas manejadas por control remoto lo reparten en el pozo correspondiente. Una vez lleno, el silo se rellenará con más hormigón y arcilla para aislar el residuo de lo que le rodea. En esta gruta se aplican métodos de construcción similares y técnicas de manejo por control remoto. Tiene celdas y paredes de hormigón y, al igual que el silo, está diseñado para almacenar cajas de hormigón de residuos de nivel medio. El residuo de bajo nivel se almacena en bidones y cubas estándar en grutas vacías. Nosotros descargamos muchos residuos líquidos y sólidos en el medio ambiente. Aquí en Pitsea, en Essex, se tiran enormes cantidades de residuos sólidos no radiactivos, industriales y domésticos. Además de esto, hay líquidos bastante desagradables, como el ácido de las baterías, que percola lentamente por los otros desechos hasta el suelo y las rocas subyacentes. Durante muchos años, los residuos sólidos radiactivos de bajo nivel se han tirado aquí, en Drigg, cerca de Sellafield. Tarde o temprano se llenará y será el mayor emplazamiento de residuos radiactivos del país. Por lo tanto, toda esta clase de material, al igual que los residuos de nivel intermedio, incluyendo las enormes cantidades de materia que generará el desmantelamiento de las plantas nucleares, tendrá que ser depositado a muchos metros bajo tierra. Una operación cuidadosamente planeada comenzó en 1987 para desactivar, desmantelar y probablemente eliminar todo rastro del reactor de enfriamiento de gas, clásico símbolo de la energía nuclear.
Y es en el desmantelamiento de las plantas nucleares donde se encuentra el mayor problema del depósito de residuos nucleares. Gran parte de las conducciones de vapor tienen que estar perfectamente aisladas. Uno de los mayores problemas iniciales es eliminar todo el revestimiento bajo medidas de seguridad, no porque sea radiactivo, sino porque el asbesto fue el principal componente usado aquí. Actualmente hay unas estrictas regulaciones que gobiernan el uso industrial y el depósito de asbesto. Y naturalmente este problema también surge en la desactivación de cualquier planta de energía nuclear, planta química, gran parte de la industria e incluso calderas de calefacción domésticas. Dentro del edificio del reactor se monitoriza todo por si hubiera contaminación, tanto si se trata de la junta de una tubería o del interior de uno de los grandes motores eléctricos de circulación. Algunos componentes definitivamente están contaminados y entonces se necesitan trajes protectores de politeno y recintos cerrados. Incluso aquí, aunque sean convencionales, todavía se usan utensilios cortantes. Pero es en el desmantelamiento del reactor donde se deben desarrollar nuevas técnicas. Incluso después del vaciado del combustible, el núcleo es todavía altamente radiactivo. El acero inoxidable es lo más caliente, luego el acero del recipiente a presión, incluso el bioprotector de hormigón es radiactivo. Sacar el centro radiactivo significa construir una vía sellada. Desgraciadamente, los intercambiadores de calor se encuentran en su camino y también están contaminados. El primer trabajo consistió en quitarlos y la única forma de hacerlo era subiéndolos. Cada uno tiene una masa de 170 toneladas. Llevó 3 días sacarlos de sus protectores de hormigón. El camino de transferencia de residuos se abrió por debajo. Pero ahora necesitamos un robot a control remoto para hacer este trabajo con seguridad. Un protector giratorio sellado al reactor y un mástil desde donde hacer funcionar el manipulador robot, las cámaras y el equipo cortador. Luego un edificio donde el residuo pueda pasar al empaquetado. El sistema se diseña para que funcione así. El robot cortador secciona un trozo de material radiactivo. Un brazo montacargas lo recoge y lo lleva a lo que se llama la celda de sentencia. Allí se mide la radiactividad y al residuo se le asigna un estante. Toda la operación es monitorizada por 6 cámaras de televisión y se hace por control remoto. El estante se baja hasta una caja de hormigón sellado con más hormigón y finalmente es enviado al mundo exterior. Las cajas de hormigón se han diseñado para sobrevivir a accidentes, como cualquier otro contenedor que lleve material radiactivo. Todo el residuo radiactivo terminará en 160 bidones de hormigón destinados a un almacén a muchos metros bajo tierra. Al desmantelar este reactor como proyecto de investigación, esperamos que las lecciones y técnicas aprendidas nos lleven a diseños para utilizar y desmantelar con más facilidad futuros reactores. Obviamente, en estas situaciones se necesita mucho cuidado para limitar y monitorizar la cantidad de radiación a la que están expuestos los trabajadores. Pero, ¿por qué puede ser perjudicial la radiación ionizante? Puede causar daño al ADN que contienen las células. Si la molécula de ADN se fragmenta, se puede unir de nuevo, pero la reparación puede estar incompleta o incorrecta, originando un cambio en la información codificada que transmita cuando la célula se divida. El daño en el ADN en los humanos puede originar cáncer más tarde. Desde el descubrimiento de los rayos X, se han hecho ensayos en cuerpos con radiaciones ionizantes, al principio sin darse cuenta de los peligros potenciales. A los pocos meses del descubrimiento se usaron tubos de rayos X para obtener imágenes de detalles anatómicos sorprendentes. Los objetos metálicos, como este anillo, aparecieron al igual que fragmentos de bala en los soldados heridos, incluso en el campo. Y cuando Pierre y Marie Curie descubrieron un nuevo elemento, el radio, que brillaba en la oscuridad, se comenzó la era nuclear. En palabras de ella, esta nueva fuente de luz, fruto de los pacientes esfuerzos del científico en el laboratorio, lanzarán sus rayos un día sobre la humanidad y la consolarán y aliviarán en su sufrimiento.
La negativa de Curie a patentar el proceso de refinamiento del radio condujo a una rápida explotación comercial del radón, el gas radiactivo emitido por el radio. Una inmensa variedad de aplicaciones y tratamientos extraños se introdujeron en el mercado. Podemos hacer brillar nuestras bebidas con esto, o usar un emanador para hacer burbujear el radón en nuestro baño. Y la mente vacila en corsés radiactivos. Mientras las campanas de aviso sonaban, los pacientes desarrollaban cáncer e incluso morían por exceso de radiación. Actualmente la aplicación de radiación para usos médicos está mucho más controlada. Con solo una pequeña dosis, los sistemas de escáner proporcionan más información. Pero siempre que esté presente la radiación, debemos sopesar los beneficios y los riesgos. Incluso así, las cosas pueden ir mal. En abril de 1986, uno de los reactores de Chernóbil se salió fuera de control. El núcleo del reactor quedó expuesto a la atmósfera. Un penacho de isótopos radiactivos viajó por Europa durante 10 días, originando manchas calientes de radiactividad cada vez que llovía. Puede que Chernóbil cause decenas de miles de muertes por cáncer por todo el mundo durante los próximos 100 años, pero como mueren millones de cáncer cada día, no podremos detectarlas. Pero muchos creen que donde haya energía nuclear no se puede tolerar ningún riesgo. Aún así, nos enfrentamos con menos posibilidades que con otro tipo de accidente. Hace 80 años, Pierre Curie, que hacía experimentos masivos con dosis de radiación cada día, murió en un accidente de carretera cuando solo tenía 46 años. Por otra parte, su esposa, Marie Curie, murió de radiación, pero no hasta que tuvo 66. Hoy las posibilidades de morir en accidente de coche son mayores que por radiación natural o artificial. Los fumadores corren ese riesgo voluntariamente. Entre 1 y 3 muertes de cáncer son por fumar. Incluso para los fumadores pasivos, la siguiente causa más probable de cáncer de pulmón es por inhalación de radón, el gas radiactivo que emiten las rocas y el suelo de forma natural. De hecho, para la mayoría de la gente, el promedio de radiación ionizante se debe principalmente a las fuentes naturales. Desde un punto de vista más amplio, ¿cómo podremos comparar los residuos nucleares con otros? Por ejemplo, con los materiales tóxicos depositados a poca profundidad que se pueden liberar en desarrollos futuros. Con la lluvia ácida que tanto daño ecológico ha causado en Europa durante décadas. Con el efecto invernadero, donde el dióxido de carbono de los combustibles fósiles y otros gases amenaza con un drástico cambio climático en unas pocas décadas. Esos y muchos otros residuos son daños potenciales para el siglo XXI. La ciencia no tiene respuestas sencillas para todos los problemas. Estamos metidos en política y economía. Pero un buen aval científico nos ayudará a formular juicios sólidos sobre estas cuestiones, influyendo en nuestro incierto futuro. En unas valientes palabras, Madame Curie dijo: cada comunidad civilizada tiene la urgente tarea de vigilar el dominio de la ciencia pura, donde están las ideas y los descubrimientos, proteger y animar a los trabajadores en su causa y proporcionarles todo tipo de facilidades. Solo a este precio puede una nación crecer y perseguir un desarrollo armónico hacia ideales lejanos.